Una de las consecuencias más importantes de la pandemia ha sido el desabasto de medicamentos. De eso vamos a hablar hoy en Mundo Salud. Hola a todos y muchas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y hoy vamos a hablar de un tema duro, triste, pero importante para entender lo que debe venir para el sistema de salud. Y para hablar de ello me acompaña alguien que ya es amigo de la casa, el doctor Javier Tello. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juana? Encantado de estar contigo de nuevo. El gusto es mío y ya les había contado que el doctor Javier Tello es médico cirujano de la UNAM y un especialista en el análisis de políticas públicas en salud. Y recientemente, Javier, publicaste el libro La tragedia del desabasto, que es este libro que creo que es documento obligado para todos los que queremos entender el impacto de no solo la pandemia, sino de las decisiones en salud de los últimos 3 años. Así que primero, muchas felicidades. Muchas gracias. Hoy ya es número 1 en Amazon. ¡Qué barbaridad! Y qué gusto me da también. Javier, ¿por qué escribir La tragedia del desabasto? Mira, fundamentalmente porque a mí me interesa que la gente entienda cuál es el problema que hemos estado viviendo ya desde hace 2 años y medio, ¿no? Creo que para nadie es noticia, todos los que ya tenemos cierta edad y tenemos familiares que utilizan los servicios de salud, pues desde hace mucho tiempo hemos visto que tiene una serie de complicaciones inherentes a todos los sistemas gubernamentales. A veces va la gente a la farmacia y de cada 4 medicinas le falta una y lo hacen que regrese a la siguiente semana, etcétera. Y así había venido funcionando. Sin embargo, un sistema que era perfectible y que con algunos ajustes pudiera ir habido mejorando, súbitamente se toma una decisión al principio de esta administración, que es el descentralizar todas las compras federales, todas en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y como siempre les he dicho, bueno, esto puede funcionar bien para algunas cosas, pero en el caso de la Secretaría de la Defensa, creo que ellos saben cómo comprar tanques de guerra. Claro. No necesitas que alguien se los diga. Y en el caso de las compras del sector salud, se necesitaba gente muy especializada para hacerlo, como había venido funcionando con la compra consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con su capacidad que tenían para compras de volúmenes y de ahorros, y de repente todo eso queda desmantelado. Y hay que empezar de nuevo. Y empieza a haber entonces un ejercicio que falló en el verano de 2019 y con el cual de repente nos amanecimos con muy pocos medicamentos, ¿sí? Prácticamente ya no teníamos el abasto fluido. Y esto comenzó primero con los medicamentos de alta especialidad y después fue bajando hacia los medicamentos más básicos. En este camino ha habido un discurso oficial, se han dicho muchas cosas y yo creo que es importante que la gente conozca en un lenguaje simple la explicación de qué es lo que sucedió. En un lenguaje simple de algo que no tiene nada de simple. No. Porque la gente finalmente, Javier, se da cuenta que no solamente en el sector público, sino en el sector privado, en las farmacias privadas, hemos visto y hemos vivido el desabasto de medicamentos que hacían parte de los tratamientos regulares de muchos pacientes. Efectivamente, este es un efecto directo de la falta de medicamentos en el sector salud. ¿Por qué? Porque una gran parte de los pacientes, pues son pacientes regulares, pacientes con enfermedades crónicas y que ya aprendieron que cuando no hay un medicamento en el sector salud, pues van y lo compran en las farmacias privadas, cosa que no debería de ser porque le quita completamente todo el discurso a la gratuidad, porque la gente está pagando por tener su seguro social o están afiliados al ISSSTE, etcétera, y terminan yendo a las farmacias privadas. Este flujo de pacientes que no encuentran medicamentos en la medicina pública, van a la medicina privada y ha ocasionado que, todo la logística y la compra de insumos y la capacidad de las farmacéuticas para estar siendo proveedores se ha minorado. Y vemos ya el efecto sobre las farmacias privadas. Pues vamos a seguir platicando con el doctor Javier Tello de este desafortunado fenómeno que ya tiene 3 años
en el país. Pero mientras, los quiero invitar a ver la cápsula con Maribel Ramírez Coronel. Cuando desapareció el Seguro Popular y se constituyó el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, hubo estados que decidieron no adherirse o no incorporarse a las reglas de este nuevo instituto. Eran 9 originalmente, actualmente son 6, entre esos están Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua. Estos estados no trabajan con el Seguro Popular directamente, sí reciben los recursos porque por ley lo deben hacer, pero tienen sus propias operaciones, lo hacen en forma autónoma y no tienen que someterse a las indicaciones del INSABI. Así están operando y resulta que están teniendo mejores indicadores en sus resultados en atención a la salud. Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, el CIEB, cotejó la información del gasto de bolsillo que hacen las familias en los diferentes estados con la información que el INEGI reporta y detectó que justamente los estados que más han podido contener el gasto de bolsillo, que es un gasto catastrófico y que empobrece a las familias y que se elevó sobre todo durante esta pandemia, pues esos estados no adheridos al INSABI son los que mejor lo han podido contener. Eso es algo maravilloso y ha sido gracias a que están haciendo sus estrategias independientes, están haciendo sus compras propias de medicamentos, de insumos, de equipos de protección que las fueron haciendo durante la pandemia sin involucrarse o sin incorporarse a las compras consolidadas que han sido un desorden y que han generado mucho desabasto. Por un lado. Por otro lado, también está el caso de Guanajuato, que es un estado que ya se ha caracterizado desde hace años por ser el que tiene el mejor sistema de salud del país. Y ahora recién incluso la propia Secretaría de Salud Federal le ha reconocido que sostiene ese nivel de calidad y eficiencia alto en su sistema de salud en Guanajuato e incluso que es el más transparente en el reporte de su gasto o de cómo ejerce el presupuesto en salud. O sea, son indicios claros de que los estados que no están con el INSABI están funcionando mejor y que el INSABI, como no tiene reglas muy claras y que ha generado pues un desorden en muchos aspectos por la falta de experiencia que tiene su equipo, empezando por el director, ha derivado en que los que no están con el INSABI funcionan mejor y los que están con el INSABI pues no se tiene claro porque aparte no hay datos. Todo parecería indicar que la línea o el camino sería pues no adherirse al INSABI, así como parece, y en todo caso pues seguir el ejemplo de Guanajuato, que es el mejor estado que lleva en salud mejores resultados. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Estoy platicando hoy con el doctor Javier Tello, quien además de ser un ya reconocido analista en políticas públicas en salud, acaba de escribir el libro La tragedia del desabasto, que ya es el número 1 en los lugares de las librerías digitales y físicas. Javier, creo que sin hacer spoiler, pero es difícil, no sé cuántas entrevistas has dado ya sobre tu libro,
Uno de los valores más importantes y que particularmente a mí me pareció extraordinario es que trajeras a la mesa las historias de los pacientes que han sido víctimas de este desabasto. Pero por supuesto, yo creo que era algo, primero que nada es una obligación. Hay que darle voz a la gente que está sufriendo. ¿Por qué, Juana? Porque todo se está quedando en dos cosas, en el discurso oficial y a lo mejor en un poco de, dicho en el buen sentido, una estridencia que hay, ¿no? Hablamos de los padres de niños con cáncer, salen los noticieros, luego puede salir un funcionario a rebatirlos y esto no pasa de ser ese nivel, ¿no? Y a mí me interesaban dos cosas. Número uno, que la gente entendiera el problema, dicho en un lenguaje simple, y la otra, traer las voces de quienes realmente lo sufren. ¿Qué pasa de veras cuando un paciente oncológico, sea un niño con cáncer o sea un paciente adulto, no encuentra sus medicamentos? ¿Qué pasa como una de las pacientes que platico en el libro, que toda la vida ha tenido diabetes, que toda la vida ha estado en lucha por tener su insulina todos los días y de repente no la tiene? Lo cual es un verdadero problema porque ella tiene que inyectarse insulina 3 veces al día, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño que tiene 13 años de edad, tiene talla baja y de repente se le corta el suministro de hormona del crecimiento y no puede seguir adquiriéndola, ¿no? Ese tipo de cosas son las que quiero yo traer. Pero también una cosa que yo tomo muy personal, que son las historias de los profesionales de la salud. Médicos, personal de enfermería que no tienen el material, no tienen los medicamentos para atender a los pacientes y esto los pone contra la espada y la pared, porque por un lado quedas mal con el paciente, quedas mal tú en tu vocación de médico de querer curar, pero por el otro lado vives en una amenaza de que no te quejes, no digas, no hablas, ¿no? Es duro realmente. Entonces quise poner todo esto para que la gente viera que, bueno, al final son personas de carne y hueso, son historias humanas de sufrimiento, ¿no? Quiero regresar a esos dos puntos, Javier. Por supuesto, tuviste que entrevistar a muchos pacientes, no solamente los que reseñas en tu libro. Para un profesional de la salud, ¿qué se siente escuchar esas historias y saber que para mañana no va a haber una solución? Sí, no, mira, es bastante duro y una vez más lo pongo en la voz de mis colegas, ¿no? La frustración, imagínate, digo, yo los tengo que escuchar y platico con ellos y los entiendo, pero ellos los tienen que escuchar todos los días. Todos los días que regrese un paciente que diga, es que no me tienen la receta, o que yo le doy una receta a un paciente y no se la pueden surtir, pero cuando regresa con la receta, porque supuestamente ya está surtida en la farmacia, la receta misma ya venció y necesita crear otra consulta, ¿no? Cuando estás en un hospital y no tienes los medicamentos a la mano para una urgencia, como lo pongo yo una historia de un médico en Tijuana que de repente pues no tenía naloxona para un paciente que tenía una sobredosis, ¿no? Ese tipo de cosas realmente pueden ser muy frustrantes, el estar entendiendo, el estar escuchando, no solamente el dolor mismo de los pacientes, porque hay historias además, cada paciente que no tiene sus medicamentos no es el sufrimiento mismo para él o para ella, es el sufrimiento para las familias, son familias que se desquebrajan, que se desintegran, que les falta dinero, que las relaciones interpersonales se vienen abajo. Tengo la historia de una mujer cuyo matrimonio se va desintegrando poco a poco, pues porque ella no puede estar en su casa, porque tiene que irse a vivir a Toluca, que es donde le van a estar dando las quimioterapias. Un problema, son muchas cuestiones por algo no tan simple, pero por algo tan vulgar como no tener medicamentos, ¿no? Sí, un problema que ya existía, ¿no? Porque ya veíamos, tocabas el caso de las mujeres con cáncer que son abandonadas por sus parejas o que se rompen esos matrimonios, que ya ocupaba a más del 50% de las mujeres que son abandonadas durante o después de su tratamiento. En cáncer, en esclerosis múltiple es todavía más doloroso. 8 de cada 10 mujeres son abandonadas por sus parejas después del diagnóstico. Entonces, ya había una complicación, ya no era fácil, no era miel sobre hojuelas la vida de los pacientes con enfermedades complejas, ni quien tiene que irse a operar o a tratar en un hospital, y esto lo ha complicado una vez más. Y tocabas también la realidad de los médicos y profesionales de la salud que han dejado en esta pandemia el doloroso primer lugar de muertes a causa de COVID-19, pero no por COVID-19, sino porque no existieron las herramientas, los materiales, las condiciones para cuidar de ellos, para vacunarlos primero. Es increíble que hayamos tenido que
conversar y discutir porque sí era importante vacunar a quien nos cuida y sin embargo no se hizo. Que hicieran la fila como todos. Exactamente, ¿no? Y vaya, son una serie de malas decisiones que al final se van entretejiendo, porque hemos visto fundamentalmente, rápido nada más, 3 cosas muy cuestionables que yo pongo en el libro en la administración de la salud. La primera fue, en orden cronológico, desmantelar el sistema de compras y eso produjo un desabasto. El número 2, nos amanecimos en enero de 2020 con que el Seguro Popular había desaparecido, y tú lo viste seguramente con muchas mujeres que tenían su consulta financiada para organizaciones como FUCAM y de repente se quedaron sin financiamiento, ¿no? Y en esas estábamos cuando 60 y tantos días después nos cae la pandemia y en ese momento un sistema de compras que no sabía comprar se ve en la necesidad de adquirir equipos de protección personal y medicamentos que no teníamos, ¿no? Entonces realmente no es que hayamos comenzado la pandemia con el pie derecho. Sí, creo que la pandemia desnudó la realidad del sistema de salud, un sistema de salud que hoy está bajo la lupa, con muchas necesidades, con pacientes que han rezagado sus tratamientos, que muchos han muerto ya no solo a causa de COVID-19, sino a causa de la falta de atención de sus otros padecimientos, unos tiempos de espera dolorosísimos para las cirugías, por ejemplo, en los hospitales públicos, y todo esto complica las expectativas para quienes necesariamente vamos a tener que usar el sistema de salud en algún momento, porque todos vamos a ser pacientes un día. Exactamente. Pero creo que lo más valioso de tu libro, además de hacer una gran reseña, es proponer soluciones. Así que, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos con un poco de las soluciones que propone la tragedia del desabasto? Hoy estamos hablando con el doctor Javier Tello acerca de su libro La tragedia del desabasto, un fenómeno que hemos vivido durante los últimos 3 años en el país y que no se parece, Javier, a ninguna otra crisis de desabasto de medicamentos. No, esto es algo que no tiene parangón, ni en México ni en el mundo. Ni en México porque, vaya, el sistema de salud, repito, era perfectible, eso no es ningún secreto, pero las cifras epidemiológicas nos dicen que iba mejorando, que teníamos cada vez un mejor sistema de salud. Así es como iba, no porque yo lo diga, sino porque eso es lo que nos dicen las cifras, ¿no? Sin embargo, es el sistema de salud más complejo que existe en el mundo, porque es un sistema de salud que tiene muchas instituciones y está imbricado de muchas maneras, y en ese sentido es seguramente el único sistema de salud que compra físicamente
repente los medicamentos para dárselos en la mano a los pacientes a través de sus propias farmacias, de sus propias unidades de salud. Complicadísimo. Imagínate cuando una maquinaria así falla completamente. Por eso te digo, esto no ocurre en ningún lugar del mundo y hoy seguramente estamos viendo la crisis de salud más grande que hemos tenido en la historia de México y el ejemplo más curioso de cómo un sistema complejo puede llegar a fallar de repente, ¿no? Esto te digo, no lo ves en otros países. Qué interesante, porque tienes toda la razón. Había ya errores, fallas de origen, que si pasaba una tragedia de estas, pues iba a explotar y que sin embargo funcionaba, ¿no? O sea, con mucho esfuerzo, con muchísima especialización, ¿no? De quienes fueron construyendo por muchos años este sistema, con muchísimas áreas de oportunidad, coincido contigo, pero de pronto se pretendió generar un cambio abrupto, creo yo también, en condiciones inadecuadas, ¿no? No era el momento en medio de esta crisis para tomar este tipo de medidas. Y luego creo sin las herramientas históricas y más con una bandera ideológica. Por supuesto. Pero bueno, decía antes del corte que me encanta que tu libro termina, si no con un tono de esperanza, porque no sería Javier Tello, que es duro en el análisis, sí con propuestas. Y otra vez, sin querer hacer spoiler, ¿de qué van tus propuestas, Javier? Mira, lo primero es analizar qué es lo que hemos tenido. Y hemos tenido un sistema, no voy a hablar del sistema de salud en sí. Dentro del sistema de salud hemos tenido un sistema de abasto y dispensación de medicamentos, como te digo, muy extraño, ¿no? Alguien decidió que la justicia social y salubridad y el águila que abraza al niño que está ahí en el escudo del Seguro Social era que yo te dé las medicinas, pero eso era un sistema creado casi a finales de la primera mitad del siglo pasado, Juana. Súbitamente nos enfrentamos ya a otra realidad, a una complejidad logística más grande y seguimos nosotros pensando que la solución es comprarle volúmenes de cosas, acapararlas, distribuirlas, dárselas en la mano a los pacientes y nadie está pensando en la comodidad del paciente. ¿A dónde deberíamos llegar? Vamos a suponer que esto tenga remedio en algún momento o que recuperemos o que cambie las ventas, lo que tú me quieras decir, pero el sistema no puede seguir así ni como era antes. Necesitamos un sistema que piense en los pacientes y creo que aquí lo que ha faltado es esa visión. ¿Cómo le hago yo a los pacientes, a los usuarios la vida más fácil? Repito no sé cuántas veces en el libro que pareciera que nosotros trabajamos para el sistema y no el sistema para nosotros como pacientes, ¿no? Haces que se vayan a formar a la hora que tú dices en la unidad de salud a 10 kilómetros de su casa una anciana de 80 años. Y si no está, ni modo señora, váyase después de que hizo fila y regrese al otro día o no sabemos cuándo. Javier, y no le da soluciones, ¿no? Y algo que me parece aberrante, que las personas en el sistema de salud público no tienen derecho a tener los resultados de sus estudios, los resultados de sus diagnósticos, su expediente, o sea, casi tienen que hacer un proceso literalmente legal. Hay que hacer un proceso para obtener su expediente clínico. Desde ahí estamos mal. Sí, porque en la ley dice que los resultados son tuyos, pero tienes que pedirlos a través de una maraña burocrática y no de una manera transparente. En el caso de la dispensación de medicamentos, entonces, bueno, otra vez, sin hacer spoiler, por favor, compren el libro y léanlo, pero para mí la solución debería enfocarse en ¿qué hago yo para que tú, Juana, salgas del consultorio más cercano a tu casa, camines a la esquina y tengas tus medicamentos y en una hora estés sentada en tu casa de nuevo? ¿Por qué no podemos pensar en eso? ¿Por qué no podemos crear una maquinaria que vaya así? Y seguramente que la respuesta va a ser porque no responde a los fines económicos, políticos, institucionales, lo que tú me digas. Pero una vez más, creo que lo que yo aprendí escribiendo este libro es que nadie está pensando en los pacientes. Nadie está pensando en la comodidad de los usuarios. Y si tú no piensas así, no puedes estar pensando en la universalización de un sistema de salud, porque para ello tienes que pensar en la gente.
De acuerdo. ¿Y en este modelo la vinculación público-privada es posible? Absolutamente. Eso es lo que ocurre no con ese nombre tan rimbombante, sino que es una cuestión de lógica elemental, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen la infraestructura para poder dar estos servicios? Esto ocurre en los famosos países europeos, en los países nórdicos, en Canadá. No voy a hablar de los Estados Unidos porque es absolutamente privado, pero digamos en Gran Bretaña hay una vinculación completamente entre médicos, farmacias privadas, servicios de salud privados y el Estado como un proveedor y un financiador. ¿Estás de acuerdo en que hoy tenemos una verdadera privatización de la salud? Porque la gente está pagando de su bolsillo lo que puede. Juana, hemos estado escuchando la medicina fifí, la medicina privada, y pensamos que son los grandes hospitales al sur de la Ciudad de México. No, la mayor parte de la consulta privada y de la salud hoy se atiende en el consultorio adyacente de la farmacia. Así es. Es decir, todas las personas que tienen una institución no van, a menos de que tengan una gran necesidad, no van al Seguro Social porque tienen gripe o porque tienen una diarrea, porque son pacientes que se están yendo al consultorio más fácil, que es el de la esquina. Entonces, esta medicina de los consultorios adyacentes a farmacia se ha convertido hoy en la medicina privada, en el proveedor número 1 de medicina en México. Y que se convirtió también en el soporte del sistema de salud público, porque aunque no se reconozca claro, a voces, la verdad es que no me imagino qué pasaría si esos consultorios adyacentes a farmacias no existieran y los pacientes tuvieran como opción ir a atenderse a las instituciones públicas. Es correcto. Lo hemos visto, lo vimos en el año 2020, lo vimos en el 2021. Ellos son quienes han atendido y diagnosticado a la mayor cantidad de los pacientes que tienen COVID, por ejemplo, ¿no? Y que han atendido el resto de las enfermedades, quienes le dan continuidad a una receta no surtida en las instituciones, ¿no? Es realmente hacer las cosas al revés. Y creo que al final el mensaje es que tendríamos que entender que trabajando en equipo podríamos avanzar mucho más rápido hacia soluciones que impactaran positivamente la salud de la población. Querido Javier, como siempre es un placer tenerte en Mundo Salud, ya sabes que esta es tu casa. Juana, muchísimas gracias, qué gusto estar contigo y te agradezco la oportunidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y por favor, sigan usando cubrebocas. Mundo Ejecutivo presentó